Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias como siempre por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos aquí en Cinevisión desde la casa. Y como siempre esta tarde noche a las 7 en Vega TV, en el canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Avanza el mes de septiembre y también el año. Ya cumplió el primer mes el gobierno que preside Luis Abinader. Él habló al país, hizo una especie de balance ajustado a estos tiempos en unos 5 minutos de ese primer mes. En los partidos políticos también se están activando procesos, hay movimientos, renuncia, regreso. Digamos que análisis de la causa que al entender de cada uno de los actores provocó los resultados del proceso que tenemos, que conocemos. Eso es importantísimo. Ayer era el aniversario de vida del coronel Fernández Domínguez, el ideólogo del movimiento cívico-militar que dio lugar a la revolución del 65 y que luego con la intervención norteamericana devino en guerra patria. Muchos temas. El año escolar sigue siendo un tema importante, el ámbito de la educación, obviamente, porque es un tema del que la sociedad se ha apropiado con bastante fuerza. Ayer comenzaba el proceso de capacitación para los docentes y las docentes. Vamos a hablar de estos temas en el día de hoy, después que regresemos de una pausa y con la compañía del profesor Rafael Félix. Vamos a una pausa y regresamos con el contenido de hoy. Con el objetivo de seguir brindando a nuestros afiliados servicios con calidad y calidez, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, dispone ahora de un nuevo y moderno local del plan odontológico con los más altos estándares en optimización de recursos, tecnología, seguridad y eficiencia. El nuevo centro de servicios de Plaza Aurora dispone de 15 consultorios para cirugía simple y cirugía maxilofacial. Los servicios de diagnósticos, examen inicial, periódico, prevención, profilaxis, emergencias, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, odontopediatría y prótesis. También cuenta con áreas de rayos X, panorámica y periapical, con equipos digitales de última generación, área de esterilización con autoclave, espacio con gestión de desechos biomédicos, modernos ascensores y baños para personas con discapacidad. Además tiene equipos y tecnología de punta como son filtro de agua de ósmosis, generador eléctrico, bomba de succión odontológicas, bomba de agua, compresores odontológicos de alta capacidad, data center, entre otros, para ofrecer mayores y mejores servicios. Al mismo tiempo, los espacios fueron completamente optimizados. Se construyó un salón para las reuniones del Consejo de Directores del INAVIMA. Se creó un amplio salón de conferencias que puede ser segmentado en 3. Y también se habilitaron 4 consultorios para relanzar el programa de ayuda emocional para nuestros jubilados y pensionados. Estos avances evidencian la visión
de una institución que día a día trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida del personal docente, porque en el INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Bueno, Rafael, estamos de regreso. Así es. A esta jornada. ¿Y usted qué tal la semana? Bueno, con mucho trabajo, María Teresa, hay mucho trabajo y yo diría mucho que pensar, porque ciertamente hay muchas cosas que implica darle mente, estudiarla. Yo diría que estamos obligados porque son fenómenos nuevos, lo que de alguna manera estamos afrontando, y a veces estamos frente a actores que no es tan fácil, vamos a decirlo así, ponerle el frente. Implica estar bien informado de las cosas de manera tal que uno pueda intervenir con datos, con argumentos sólidos que nos permita avanzar las mejores ideas. No hay de otra. Tiene que ser así. Pero hay muchas cosas, muchas noticias en esta semana. Bueno, en la Victoria, ¿qué fue lo que no encontraron? Es mejor decir así. Así es. O sea, es mejor preguntarse, ¿qué fue lo que no había? En la Victoria, que se produjo cambio en la dirección de ese recinto carcelario por todo lo que ha estado ocurriendo ahí y lo que se sabe que ha ocurrido, el negocio, la mafia. Señores, nada de esas cosas ocurren sin un nivel de complicidad. Eso es obvio. Eso está requete probado. Bueno, pues han encontrado de todo. Cualquier cantidad de armas blancas y de celulares de todo tipo. Se supone que no tienen
acceso, que no tienen permiso para eso, pero fíjense usted la cantidad de cosas, de crímenes que se cuadran, que se planifican y se dirigen desde las cárceles. El caso de la Victoria ha sido emblemático en ese sentido, pero se ha producido un reemplazo, un movimiento, un sacudimiento prácticamente de todo el Estado que estaba ahí, y han encontrado de todo, tanto que es más fácil decir que no había que decir lo que había. En esta semana también, el 16 de septiembre, que era el día de cumpleaños de uno grande, Rafael. ¿Usted sabe quién es ese grande? Claro, yo diría el gestor, el ideólogo del proceso revolucionario de abril de 1965. Sí, señor. Y pensar, María Teresa, que su origen no es progresista, vamos a decirlo así, en términos familiares. No, pero eso, no. Usted se refiere al coronel Fernández Domínguez. A Fernández Domínguez, que claro, sí. Ese fue ayer que cumplió. Ajá, así es. Estábamos a 18. Pero sí, no, su origen no es. Su papá era de los más atrasados del Trujillo. Así es. Sin embargo, mire que por qué no se puede sacar conclusiones por el vínculo, simplemente por el vínculo familiar, porque mira qué estrella este joven, porque murió muy joven, 31 años apenas, y fue el que ideó ese movimiento, el que lo pensó, el que reclutó, por ejemplo, a Camaño, que es el héroe de abril porque él cayó en combate. Fue él que reclutó a Camaño para esa causa. Es un ejemplo de todo lo que puede hacer un ser humano, de lo que ha sido el ejemplo de juventud, o sea, que hace falta poner como modelo, ahora que hay como paradigma, que se entiende que esas cosas ya no tienen sentido, la solidaridad, porque esa es una expresión de amor. Eso es lo que Paulo Freire dice, un acto de amor, porque es una acción que busca resultados que impacten a todos, que impacten a la colectividad, al bien común, no a él, no al individuo como particularidad, porque probablemente viviera y quién sabe de qué manera si decide colocarse del otro lado, pero él asumió la bandera de la democracia, la bandera de la libertad, la bandera de la institucionalidad, de la justicia social. Y bueno, pagó el precio, pero sus huellas simplemente son imborrables. Hay toda una enseñanza y qué bueno que su memoria está ahí y que es un paradigma para la juventud, para las nuevas generaciones. Qué bueno. Pero ayer, pero el 16, Rafael, fue Domingo Mejía. ¿Usted quiere uno más grande que ese? Es grande, sí, es grande. Domingo tiene toda una historia, ¿eh? Domingo Mejía cumplió sus 55, le digo yo. Yo espero que él me tenga muchas cosas guardadas por ponerle 55. Yo creo que usted se acaba de ganar, sí. Mucha salud para Domingo Mejía. Y muchos años de vida todavía, que se multipliquen esos 55. Él se atreve a querer lo doble.
Sí, si se lo dejan, lo coge, sí. Rafael, ¿qué le pareció el balance del presidente de la República en su primer año? Bueno, María Teresa, ese balance es Perdón, como su para... primer mes, yo dije año. Hoy. No, yo creo que es, yo diría que ha hecho un gran esfuerzo el presidente de la República, no hay duda, y que ha tocado aspectos esenciales, digamos, de los problemas básicos del país. Yo diría que ha intentado colocar la ruta de trabajo, además en el marco de grandes proyectos, el tema del turismo, que es un tema sensible, el tema de la salud, el tema de la educación, podemos analizarlo, pero hay, digamos, una ruta de trabajo con la que se puede no estar de acuerdo, pero hay una ruta de trabajo en materia educativa, el intento por restablecer la economía nacional en medio de la pandemia. Yo creo que son de los desafíos que el presidente y su equipo han logrado sortear, y sobre todo yo creo muy importante los pasos que ha dado en materia de independizar la justicia y abordar el tema electoral, que yo creo que son aspectos clave de la institucionalidad de la República Dominicana. Así es. Sí, yo creo que ha tenido, es decir, en un mes ha dado señales en áreas vitales. El tema de la corrupción y la impunidad es un tema transversal a los propósitos de desarrollo, a los propósitos de construir democracia, porque ya está sobradamente demostrado que no es posible ni lograr alcanzar el desarrollo entendido más allá de crecimiento económico. Que para algunas personas, o digamos, para algunos teóricos de esos temas, asumen que el desarrollo es simplemente crecimiento económico, pero el crecimiento económico concentrado en 2 o 3 manos no genera desarrollo. El desarrollo implica a la gente, al ser humano. Para hablar de desarrollo hay que preguntarse cuál es la calidad de vida de la gente, cómo vive la gente. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, eso se afecta por la corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero que se puede dedicar a garantizar que la gente tenga un buen servicio de salud se escapa por la vía de la corrupción. Dinero que puede ser utilizado para construir, digamos, carreteras que necesitan las comunidades para moverse, se escapan vía la corrupción. O se paga, pero no sirve, a los 3 meses ya no funciona. Lo que se necesita para construir acueductos, por ejemplo, para que la gente tenga acceso al agua, que es un derecho humano, se escapa por la vía de la corrupción, y en esa medida entonces frena el desarrollo, porque la gente no consigue vivir con bienestar. Pero también la democracia se afecta porque la gente pierde la credibilidad en las instituciones. Y sin instituciones con credibilidad, pues no hay democracia. Entonces, esa decisión de comenzar por el Ministerio Público, que es lo que puede hacer el presidente de la República, porque tiene la facultad de nombrar al procurador o procuradora de la República, que es el jefe del Ministerio Público o la jefa. Eso, por ahí, el presidente Luis Abinader, pues, llenó las expectativas de una amplia mayoría de la sociedad y cumplió su compromiso de campaña de que nombraría una persona al frente del Ministerio Público independiente del partido, es decir, que no le deba obediencia política y que tenga suficiente probidad y solvencia moral, y lo hizo, designando a doña Miriam Germán
al frente del Ministerio Público. Y eso ha generado todo un impacto y está clarísimo que la cosa será distinta. Que de ese Ministerio Público encabezado por Miriam Germán no se puede esperar. Nadie tiene que esperar ni que habrá una acción persecutora por cálculo fuera de los hechos, a la luz de la ley, del marco legal. No vamos a ver una actuación como esa que hizo Yanalán contra ella misma. Eso no lo vamos a ver. Pero vamos a ver un Ministerio Público investigando, haciendo lo que le corresponde hacer. Procurar evidencia, perseguir el crimen, investigarlo para instrumentar expedientes sólidos. Eso va a pasar. Yo creo que eso es me parece a mí que es la acción de mayor impacto y la mejor valorada de las decisiones que ha tomado el gobierno en este mes que lleva en el cargo. Todo el tema, el activismo del área de transparencia y de ética con doña Milagros a la cabeza, pues yo creo que también eso va dando como señales. O sea, fíjese que el gobierno dio un plazo para el tema de las declaraciones juradas. Y los que se juramentaron el 16 cumplieron. De acuerdo a la información que dijo doña Milagros, si todo lo que fueron designados el 16, que se le cumplía porque el mes es en función del día que te designan y no todo el mundo lo designaron el 16. Pero lo que fueron designados ese día, cumplieron todos con la declaración jurada. Hay muchas preguntas, pero hay una acción ahora, una tarea que corresponde a la Cámara de Cuentas, que es la de verificar que esos datos que están ahí son reales. Hay declaraciones juradas que llaman la atención de entrante y saliente. La declaración, por ejemplo, del expresidente Danilo Medina de 25 millones. Eso como que está, o sea, mucha gente le llama la atención. Yo no sé contar hasta ahí. No sé, no puedo decir, pero cualquier apartamento en zonas privilegiadas te cuesta 20 millones de dólares como si nada. O sea que, pero bueno, eso es tarea de la Cámara de Cuentas. Hay otras declaraciones también que llaman la atención, han llamado la atención de mucho dinero de funcionarios entrante, no referida al presidente de la República, que todo el mundo sabe que tiene un patrimonio familiar, que nació rico, ¿verdad? Y que tienen empresas que además esas empresas no hacen negocio con el Estado. Cosa rara aquí en este país, porque aquí hay un empresariado voraz que le encantan los negocios con el Estado, pero siempre va montado. Es decir, eso es lo que vemos aquí. Entonces eso no tiene que sorprender. Su patrimonio ha decidido que un fideicomiso lo gestione mientras sea presidente de la República, lo cual también es algo nuevo. Los anuncios de obras en la línea noroeste y en Pedernales, el desarrollo turístico de Pedernales, respetando las áreas protegidas, eso es muy importante. Y lo de Manzanillo también. Así que el mayor problema, creo yo,
que enfrenta el gobierno es la presión que tiene de la base del partido, que están desesperados por las posiciones, los cargos. Es entendible, pero también es entendible la realidad con la que se encuentra el gobierno. Es decir, que toma la presidencia el gobierno en unas condiciones muy, muy excepcionales. También entender que hay muchos empleados de carrera que no pueden ser tocados y que tienen que ir como con calma. Igual pasa con los ayuntamientos. Pero bueno, han dicho ellos que darán respuesta organizada, ha dicho el presidente del PRM, pero yo diría que eso es como la mayor tensión, la mayor presión que hay. Que tiene Así es. Bueno, y digamos, los PRMistas tienen obligatoriamente que entender ese hecho, ¿verdad? Porque claro, puede eso no hacerle bien, digamos, al desenvolvimiento del gobierno, incluso a la misma imagen pública del ejercicio gubernamental. La otra cara de esa moneda, María Teresa, fue las declaraciones del expresidente Danilo Medina. Sí, ese audio. Yo diría que su frase en el audio, yo creo que es una frase para la historia, ¿verdad? Sí. En donde devela su partido político, que era un modelo, evidentemente es así, de compromiso, de militancia, de decencia, de disciplina, ¿verdad? De buenas a primeras, como él mismo lo dice, no querían moverse para nada si no había dinero de por medio. Y ratifica eso más atrás diciendo, un partido así no merecía seguir en el poder. Y yo creo que son dos frases importantes que describen el nivel de deterioro moral, ¿verdad? Que impacta esa fuerza política. Yo creo que los desafíos que tiene esa dirección, si tiene posibilidad y sobre todo si tiene la moral para hacerlo, ¿verdad? De recomponer esa fuerza política, yo creo que es mucho, porque además ese deterioro de esa fuerza política, yo creo que ha tenido unos costos muy altos para el país, porque ese modelo ha impactado toda la sociedad dominicana por la fuerza que ha tenido y el poder que ha tenido y la influencia que ha tenido el PLD en todas las esferas del país. Yo creo que ellos, tal como muchos han dicho, han exhibido, ¿verdad?, un comportamiento que ha impactado toda la sociedad y nosotros sentimos en todos los ámbitos, ¿verdad?, como el tema del apego a lo material constituye un factor en materia de valores muy negativo para el país. Yo creo que sí, y creo que es una experiencia que debe ser objeto de análisis, no solo de los militantes y dirigentes de esa organización política, sino también de otros actores para entender lo que no debe ser. Porque no hay dudas de que el PLD fue perdiendo sus atributos, los atributos que lo convirtieron en la organización de la clase media. La clase media que veía en el PLD ese modelo de sociedad que querían, caracterizado por el orden, por la disciplina, por un discurso ético, una práctica ética también en los tiempos de su fundación, porque Vox le daba eso. Una militancia, digamos, más doctrinaria, forjada a partir de la formación política. Esos atributos el PLD lo fue perdiendo, obviamente con las banderas que levantaba. Y llegó a emborracharse
Yo creo que llegó un momento en que en la mente de la cúpula dirigencial del PLD, como que no pensaron en que alguna vez saldrían del poder. Y eso suele pasarle, y por eso digo que es una experiencia que tiene que ser objeto de análisis, no solo de ellos, sino de todas las organizaciones, incluyendo la organización que está gobernando ahora, para entender que el poder no es para siempre, que el poder es pasajero, por más tiempo que dure, cae. Trujillo duró 31 años, pero a los 31 años cayó. No hay forma de que no sea así. Tú puedes decir que no tiene la fecha, pero de que va a salir, sale. Entonces, es importante actuar teniendo conciencia de eso. Ese nivel de degradación, yo creo que queda al desnudo. Nosotros lo decíamos, mucha gente en los análisis planteaba todo esto, pero dicho por el propio expresidente de la República y líder de esa organización, yo pienso que tiene mucho más fuerza y se convierte en una declaración, en un discurso para la historia, la verdad. Es decir, hasta dónde llegamos y cómo ese comportamiento impactó en la sociedad. Lo dañó todo. Todo. Es decir, el daño moral que esos años de poder, de control del poder, volvió loco a esa cúpula. Le hizo pensar que tenían derecho a hacer cualquier cosa y que nada le iba a pasar porque tenían todo bajo control. Podían darse el lujo de hacer lo que fuera. Y se perdió el pudor porque antes uno veía que alguna gente que ejercía función pública y aumentaba su riqueza sobre la base de la corrupción, como que la ocultaba. Y el solo hecho de ocultarlo era un indicador de que sabía que había en su interior la conciencia de que estaba haciendo algo que era incorrecto, que era malo. Pero eso se perdió y fue un desparpajo total. Pero además, cosas tan osadas, sin ningún reparo. Yo pregunto, pero es por qué no podían pensar esto, cómo puede caer, cómo lo puede entender la sociedad. Planificar lo que hicieron con Miriam Germán fue una cosa descabellada, señor. Hay quien dijo que nadie tiene derecho a eso por más poder que tenga. A denigrar, a inventar con la honra ajena. No, así no, por Dios. Ese papel de Yanalán. La misma acción de la hermana del procurador contra Marino Zapete es una evidencia, señores, y que era atento a poder. A los 2 días de perder las elecciones, ella retiró la demanda. Es decir, ya era atento a poder, no era porque ella sentía que tenía razón, sino porque tenía poder y tenía que silenciarlo sobre la base de ese poder. Entonces, así no, lo que hicieron con el actual presidente del Tribunal Superior Electoral, eso es muy osado. Si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, pues mira aquí donde está el poder. Me quitan la escolta en plena calle. Por favor, esas son cosas que parecen, pero es que tienen una carga simbólica tan fuerte. ¿Entiendes? Entonces, hay mucho para analizar, pero también hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender de lo que no debe ser. Y a mí me parece que es importante
que la organización, el Partido Revolucionario Moderno, que acaba de subir al poder, acompañado, aunque ya hay gente que no quiere admitir eso, o sea, yo oigo voces pero siempre hay, en todas partes hay gente que hace unos análisis como cerrados, pero llegó acompañado de la gente. Es decir, una sociedad, un segmento de la población generó un cambio de contexto político y social. Y creó una situación, una realidad en la que era imposible que el PLD continuara en el poder. Así de simple. Entonces, pero hay un pueblo que también ha cambiado y eso no puede ser ignorado. Y yo no estoy hablando de la gente porque hay gente que es contra todo y sin argumento. Yo estoy diciendo la gente, ese segmento que observa, que comprende, que hace análisis, saca conclusiones y se posiciona frente a las cosas, frente a los hechos. Entonces, tienen que también entender eso, que el poder es pasajero y que lo mejor que le puede pasar a una generación, a un colectivo político, es pasar por el poder, salir de él y poder caminar libremente, como alguna vez dijo Danilo, sin que tenga que bajar la cabeza. Y para eso simplemente hay que entender que son posiciones para ejercer funciones al servicio de una colectividad y que eso no te tiene que poner loco, no te tiene que embriagar. No te tiene que hacer creer que tú tienes derecho a todo y que por el simple hecho de tener poder todo te luce, todo te queda bien. No es así. Y me parece que ese es todo un tema. Vamos a hacer una pausa, Rafael. Así es. Y cuando regresemos, seguimos, porque la sentencia de Condetre está de cumpleaños de nuevo. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos
orillas del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Bueno, Rafael, el tema de educación sigue siendo un tema central en la agenda pública. Eso es bueno. Así Y mismo se ve es. la importancia que se le está dando desde la sociedad a la educación. Para ayer estaba pautado el inicio de la capacitación de los maestros y maestras para la nueva realidad en la que va a iniciar el año escolar, que está pautado para el 2. Sería bueno, quizás usted como miembro del Ejecutivo de la ADP tiene mayores informaciones de cómo se operó esto, cómo es que va a continuar desarrollándose, en qué condiciones se producen y demás. Bueno, María Teresa, ayer ciertamente se hizo el acto inaugural del proceso de capacitación docente por la información de prensa, ¿verdad? Por la información de prensa. Sabemos que va a incluir el manejo de plataformas varias, manejo del equipo mismo, va a incluir aspectos vinculados a la implementación curricular y otros aspectos, pero eso es una información de prensa. Ahí también se resalta que serían 110,000 maestros y yo diría técnicos que estarían siendo intervenidos en materia de capacitación en todo el país, que se va a desarrollar de manera no presencial, sino de manera virtual, todo este proceso de capacitación docente, y lógicamente apunta a que pueda el magisterio poder abordar el año escolar en este contexto y en este modelo. Creo que hacia ahí es que apunta el proceso de capacitación. Hay muchos otros detalles de este programa de capacitación docente que no conocemos. La verdad es esa, que no conocemos. Detalles que yo diría que son importantes, algunos aspectos vinculados a la metodología, las estrategias, los contenidos en detalle. Y los actores, se frizó Rafael, parece. Perdió la conexión. Bueno, lo que ha planteado Rafael es justamente esta jornada que comenzó ayer, que hace parte del plan que han anunciado las autoridades para el inicio del año escolar. Yo creo que quizás haga falta más información, más detalle. Mucha gente andaba preguntando, maestros y maestras, pero bueno, parece que esto va a ir en cascada. Tal vez llama... Alejandro, estamos bien, porque Alejandro, no sé si estamos en el aire o si solamente fue a Rafael. Ok, sí, dice que sí. Esta es una nueva realidad. La participación de una instancia, no sé, el protagonismo de algunos actores del mundo privado y
y la ausencia de una instancia tan importante y que tiene como rol fundamental justamente el tema de la formación, la capacitación continua, sobre todo, en el caso de INAFOCAN, que es un instituto que está adscrito al Ministerio de Educación y que debería tener un rol central y tal vez, yo no sé si esta gente que están, si la participación de Educa es gratis, por ejemplo, es una colaboración que está haciendo por su generosidad y su benevolencia. Quizás sea importante conocer más esos detalles que son importantes, que parecen detalles, pero son importantes. ¿Quiénes son los actores? ¿A qué cosa le estamos llamando comunidades de aprendizaje autónomas? ¿A qué se le está llamando? ¿Qué? Así. Porque a veces nosotros hemos visto que en este modelo que se ha impuesto, muchas veces los conceptos, un concepto del que uno tenía una noción como algo bueno, beneficioso, de repente con ese nombre, bajo esa etiqueta, te presentan otra cosa. Por eso siempre es importante. Pero yo creo que es cosa buena que se haya dado ese primer paso en el proceso que marca, digamos, las acciones que van más allá de lo que tiene que ver con la elaboración de los recursos que han de ser utilizados, pero es posible que necesiten mayor nivel de información, porque hay muchas preguntas que tal vez sí es posible que la estén haciendo, pero si la gente no sabe, le genera. Pero esto es bueno que se haya dado ese primer paso. Veremos cómo es que esto sigue y cómo es que al 2 de noviembre vamos a tener ya todo el magisterio dominicano capacitado, como se ha dicho en la intervención, las intervenciones que se hicieron ahí en el marco de esa inauguración. Creo también importante que los niveles de intercambio entre el sindicato y el ministerio se fortalezcan. Sí, yo creo que si hay un actor que tiene que manejar con detalle y si quiere ayudar, tiene que tener espacio de participación, el sindicato. Pero eso es así, María Teresa. Exacto, que participe como un actor de primera mano, un actor clave, porque a fin de cuentas, donde quiera que hay un maestro o una maestra, ahí está el sindicato. Y son los mejores conocedores de las realidades distintas que va a tener que enfrentar este inicio de año escolar. Pero esperemos que eso ocurra así. Rafael. Me gustaría, María Teresa, decir dos cositas, pero bueno, pedí excusa por un tema técnico que nos sacó de la conexión. INAFOCAN había anunciado ya que había hecho procesos de capacitación docente en esos mismos componentes, más o menos a 29,000 maestros. Y ciertamente muchos maestros participaron de esa capacitación y INAFOCAN indica que están preparados para abordar la educación virtual. Entonces no sabemos por qué razón llega a 110,000 lo que están anunciando actualmente, cuando ya hay una parte pero reciente el proceso de capacitación que desarrolló INAFOCAN, de ahora, no es que hace mucho tiempo de eso, es ahora que la ha estado haciendo. Y el segundo aspecto, a propósito de lo que usted dice, es que el sindicato está en plena disposición de contribuir al éxito del año escolar. Entonces yo creo que es clave la apertura por parte del Ministerio de Educación, es fundamental, porque también si
Si no están las puertas suficientemente abiertas para que el sindicato aporte, entonces es muy difícil poderlo Pero se hacer. crearon unas comisiones, Rafael. ¿Qué pasó con las comisiones? Pero andan lentas, vamos a decirlo así. Y lo otro, que ya hay procesos que está avanzado, y hay temas, debo decirle, que a mi entender no es solamente de un ministerio. Por ejemplo, hacer cambio en materia curricular, eso no es un tema solamente de un ministerio, eso es un tema prácticamente país, que tiene que ver de hacia dónde y cómo apunta el proceso de formación de los estudiantes de nuestro país. Y lo otro, hay capacidades múltiples en distintos actores de la sociedad que debieron ser convocados. Debió haber una mesa de diálogo amplia y permanente de trabajo para la instalación del presente año escolar. Creo que el ministro debe, que yo creo que es un conocedor evidente de este tipo de cosas, yo creo que debe operar en la dirección de que ese nivel de participación se pueda dar para el éxito de la educación en un periodo tan difícil como este. Sí, muy difícil. Así es, yo creo que sí. Mire, Rafael, Condetre, hay que decir que es persistente, que Juan Ramón no es fácil. Sí. Ellos tienen ahora el 4º aniversario del desacato a la sentencia, así que se llama. 4º año de desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional 0415-16. Y lo van a conmemorar. Lo van a conmemorar con ofrendas florales en los bustos de los diferentes municipios de Juan Pablo Duarte. El martes 22, el próximo martes, a las 9:30 de la mañana. En el caso del Gran Santo Domingo será aquí, en el altar de la Patria, donde harán en la sede, dice. Sí, así, en el altar de la Patria, a las 9:30 de la mañana, todos los del Gran Santo Domingo, es decir, las regionales que incluyen el distrito y la provincia de Santo Domingo. El martes 22, 9 de la mañana, Condetre los está invitando a conmemorar el 4º aniversario, el 4º año de desacato a esa sentencia que llevaron ellos de un recurso que sometió esa organización. Bueno, Rafael, yo creo que hay que esperar que se puedan ir poniendo más clara, manejando mayor nivel de información para este proceso, para todo esto este proceso que tiene que ver con la búsqueda de crear las condiciones para el inicio del nuevo año escolar. Me gustaría como tener más informaciones de cómo es que estos actores están participando en esta formación de los maestros y las maestras. Educa, la OEI, en qué condiciones están participando, me gustaría saber eso, porque la pandemia ha dado para mucho. Entonces es importante también como poder visualizar la filantropía, la generosidad, la benevolencia y poder establecer diferencia con el negocio, que es otra cosa. Es así, María Yo Teresa. creo que hay mucho que hacer, mucho que dar. Yo creo que este es un momento, una circunstancia que convoca a la solidaridad de verdad, a la práctica de solidaridad, no solo al discurso, no solo la palabra, sino a una práctica solidaria
Hay que apelar a esto para abordar situaciones que no tienen solución con dinero, que lo que se necesita es eso, esa vocación solidaria, esa gran voluntad para articular actores, articular instituciones que pueden dar, que tienen que dar para contribuir a que podamos efectivamente garantizar que ningún niño, niña, joven, adolescente, personas adultas se queden fuera del ejercicio del derecho a la educación. El tiempo se ha acabado, lamentablemente, Rafael. Así es. Hay que agradecer la compañía de este día, invitarle para que nos encontremos el sábado en una nueva entrega de Café para Dos.